por compresión de esos vasos linfáticos. Pero también puede ser lo opuesto, en el tratamiento quirúrgico o por cobaltoterapia, por irradiación a la neoplasia maligna. En la zona donde hay vasos linfáticos, por la radiación se destruyen, y como ya no hay esos vasos linfáticos para que reabsorban el líquido que quede en el intersticio, se forma edema. Bueno, en un tratamiento quirúrgico por neoplasias también, porque una de las formas de abarcar un tratamiento radical contra la neoplasia maligna es hacer un vaciamiento ganglionar, y eso se lo van a comprobar ustedes mayormente en los tratamientos del cáncer de mama, ¿no? Se realizaba lo que se denominaba la operación comando, algo así como un término militar, operación comando. Pero en este caso de la intervención quirúrgica consistía en no solamente retirar la mama que estaba con la neoplasia maligna, sino también se retiraban todos los ganglios que estaban en la axila del lado donde estaba la glándula mamaria. Hoy en día ya no se realiza ese tipo de operaciones, ¿no? Porque en algunos casos a veces sí pueden realizarlo, pero se ha demostrado estadísticamente que no ha habido mayor progreso retirando los ganglios axilares vecinos a donde se desarrolla el tumor mamario. Incluso hoy en día está más en boga tampoco mutilar la glándula mamaria de la persona, ¿no? Porque el hecho de extirparle una mama es mutilarla. Entonces, ¿qué es lo que se estila hoy en día? Mayormente solo sacar el tumor, siempre y cuando no esté extendido a toda la glándula mamaria, ¿no? Pero hay ocasiones en las cuales ustedes van a observar, ¿no?, de que una glándula mamaria tiene nódulos tumorales en casi toda la extensión de la mama, ¿no? Pero eso ya por una evolución bastante avanzada de la enfermedad, ¿sí? A veces no se debe llegar a esos extremos, pero en nuestro medio las citas, tanto en el seguro como en neoplásicas o en todos los hospitales, no es inmediato, siempre demoran, ¿ves? Y si quieres atenderte más rápido, tienes que ir a una clínica. Si en los hospitales también quieren que te atiendan más rápido, tienes que tener una tarifa especial para esos tratamientos, a pesar de que la ley nos dice que no debe haber diferencia, ¿no? ¿Okay? Pero existe siempre. Y el tratamiento del cáncer es sumamente costoso, ¿no? Cada sesión de radioterapia a veces pasa los 2.000 soles, ¿no? Y no es una sola sesión, son como 6 a 8 sesiones para dar ese tratamiento. Bien, acá tienen causas de ascitis, ¿no? El edema que se presenta en la cavidad abdominal. Definitivamente que el principal órgano que puede causar ascitis en sus alteraciones es el hígado, mediante todas estas alteraciones, ¿okay? ¿No? Hay hipoproteinemia, hay prácticamente una depresión o por inactivación de la hormona antidiurética también, ¿no? ¿Cuál es la acción de la hormona antidiurética? Absorber agua. El nombre lo dice, antidiurética. Claro, así es. Provocan a nivel de sistema renal, ¿no?, mayor permeabilidad hacia el agua,
¿okay? Entonces hay una falla en ese proceso. También van a tener ustedes que hay retención de sodio, ¿no? Hay esteatosis hepática o cambios esteatóxicos, ¿okay? Y también con ese crecimiento de los nódulos en la cirrosis se van a obstruir los vasos linfáticos. Entonces, todas estas causas que ven acá originan la ascitis en el sujeto cirrótico. Y en el cerebro también puede desarrollar edema, ¿no? ¿Okay? Entonces, podemos mencionar que el desarrollo de edema en el cerebro es sumamente peligroso, ¿no? Ahora, existe hipertensión endocraniana, comprometiendo el aporte sanguíneo y la integridad encefálica, ¿no? La hipertensión endocraniana que va a hacer que esta hipertensión que nosotros sentimos en los vasos, pero también se traduce a nivel de nuestra cabeza, ¿no? Las personas que tienen presión alta por lo general a veces tienen cefalea. Entonces imagínense que sea una hipertensión endocraniana causada por edema, ¿no? Es mucho más notorio, ¿okay? En el cerebro puede desarrollarse un edema cerebral por angiogénesis, ¿no? Y otra por factores citotóxicos, ¿okay? Angiogénesis porque se incrementa la permeabilidad vascular, sobre todo a nivel de la sustancia blanca, ¿okay? También vamos a tener alteraciones de las uniones endoteliales, en donde se permite la perfusión del plasma, sale más líquido a nivel cerebral, entonces aumenta el edema, ¿no? Y esto se produce en traumatismo, en presencia de tumores encefálicos, en los casos de inflamación del encéfalo, o que se denomina encefalitis, en todos los procesos de abscesos, en los infartos cerebrales también, en las hemorragias y en el saturnismo. Todos los términos lo conocen. ¿El saturnismo qué es? Lo vamos a ver en patología ambiental. Saturnismo es una intoxicación por plomo. Se le denomina así también. No solamente se le va a llamar intoxicación por plomo, se le va a llamar plumbismo y también se le llama saturnismo. ¿Okay? Y la otra forma de edema cerebral es el citotóxico, que da una tumefacción celular en respuesta al daño celular en los casos de isquemia. Entonces también hay, ¿no?, edema cerebral cuando hay isquemia cerebral, falta de riego sanguíneo, ¿no es cierto? Pero el edema cerebral severo va a producir lo que se conoce como el nombre herniación de las amígdalas cerebelosas. Entonces el cerebelo también se complica, ¿no? Porque las amígdalas cerebelosas van a herniar, van a tener ese tipo de alteración, ¿no?, contribuyendo más a las alteraciones neurológicas del paciente, ¿no? Por lo general es un compromiso bastante serio, de bastante gravedad para el paciente. Bien, esto ya lo conocen ustedes, el edema cerebral, ¿no?, que se produce en una meningoencefalitis purulenta. ¿Sí? ¿Ustedes les tocó ese gráfico? No. Bien. También tenemos lo que es el edema pulmonar. Y precisamente en la práctica de hoy día vamos a ver una lámina que corresponde a este proceso de edema pulmonar. ¿Sí? Es una de las láminas que ya forma parte de lo que es este tercer capítulo, ¿no?, trastornos hídricos. Pero aparte
de edema pulmonar, también vamos a ver un trastorno hemodinámico, que es el más frecuente, que corresponde a una arterioesclerosis. ¿Okay? Bien, el edema pulmonar también tiene los mismos, o casi las mismas características que lo que se produce en el edema cerebral. ¿Okay? En este caso, hay incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que es debido a disminución de la presión ventricular derecha, especialmente. También hay un déficit del drenaje linfático, hay pérdida de las uniones endoteliales y falta de surfactante en la superficie alveolar. ¿Qué es el surfactante? Para circular. ¿Se acuerdan? Sí. Es circular. Una sustancia que está en donde, en la superficie de los alveolos, ¿no? En la parte interna de los alveolos y también en los bronquiolos. ¿Por qué es importante el surfactante? Para que no colapse el pulmón. Nos va a permitir la adecuada función, ¿no? Para tanto alveolos como bronquiolos, para que pueda efectuar el proceso de respiración. ¿Y en niños prematuros qué pasa? No hay producción de... Así es. ¿Se acuerdan qué células lo producen? Neumocitos tipo 2. ¿Y quién más? Ay, no, eso no sé. No estoy matando ¿Alguna otra célula? Neumocito tipo 2, sí. Por lo general, el surfactante que llega a los alveolos y en los bronquiolos. La célula D. Ya te olvidaron. La célula T clara es la que está sobre la superficie del epitelio de los bronquiolos, ¿no? Así se llama la célula T clara. Bien. El edema pulmonar se menciona que está muy relacionado con alteraciones hemodinámicas, tales como la insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda, es muy cierto de que desarrolla edema pulmonar, ¿no? O se complica con el edema pulmonar. También está asociado a estenosis o insuficiencia de la válvula mitral. En la enfermedad veno-oclusiva pulmonar, en traumatismos encefalocranianos y en los efectos fisiológicos del mal de altura. ¿Cuál es el mal de altura? Claro, el clásico soroche. ¿No? ¿Les ha dado soroche a alguno de ustedes? ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo comienza? ¿Con qué? Ya hay frente síntomas. Hay cefalea. ¿No? En algunas personas hay mareo. Dolor de oído. Puede haber baja de presión. ¿Cierto? Algunos dicen que la presión le sube porque están en la altura, ¿no? Mareo, después náuseas. Algunas personas llegan al vómito, ¿no? Pero se descomponen totalmente. ¿Y por qué sucederá eso? ¿Ah? Porque hay falta de oxigenación. No, de hecho que ya es patológico.
pero no se presenta en todas las personas. ¿En quiénes es más frecuente? ¿Ah? Pero si no viven en la zona. Hay personas que están en la costa, ascienden a cualquier zona de la sierra y no les pasa eso. Muchos dicen que les falta oxígeno. ¿Será cierto que falta oxígeno? Si están en la altura, se supone. ¿Qué presión? Presión atmosférica. O la presión arterial de las personas. Recuerden que a veces siempre le dicen tomen su, o antes era más frecuente, tomen su coramina una vez que van a viajar o durante el viaje, ¿no? A la sierra. Y la pastilla era un caramelo que recibía el nombre de coramina glucosa, ¿no? Que precisamente era para evitar las molestias, sobre todo de mareos, náuseas, mayor cantidad de glucosa para que llegue a tu cerebro, ¿no? Pero ¿cuánto tienen de hemoglobina los sujetos que están en la sierra? Más alto. 18. Definitivamente es mayor la cantidad de hemoglobina que tienen. ¿Por qué? Más oxigenación. ¿Ah? Porque tiene que aumentar los glóbulos rojos para que pueda haber una mejor. Me dijo no oxigenación. Ya, Por el oxígeno. Sí puede ver así. para que capte más oxígeno, ¿no es cierto? Entonces no es que falte oxígeno en la tierra, sino a las personas que tienen soroche es porque le falta hematía, ¿no es cierto? Y por lo general le choca más a las personas que tienen su hemoglobina baja. ¿Eh? Si ustedes tienen una hemoglobina normal, a veces no les afecta mucho. ¿Eh? ¿Cuánto debe ser el valor de la hemoglobina? ¿En qué? ¿En qué? ¿Varones o mujeres? Sí. Normal, una persona. También ahí hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En mujeres a veces se considera que la hemoglobina normal es hasta 12, ¿no? Mientras que en varones puede llegar hasta 14, ¿no? Entonces, pero la mayoría de nuestros conciudadanos de la capital tienen hemoglobina baja, ¿no? Si van a la sierra, a ellos les choca más. ¿Sí? Más bien cuando pasan el proceso del soroche, están un buen tiempo allá en la sierra, no es que vayan y vengan de forma inmediata, sino que pasan por lo menos 2 meses, ¿no? O 3 meses, dependiendo, porque algunos van por trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Claro, se adaptan a la altura. Y la adaptación es casi inmediata. Un día estás mal, al día siguiente ya estás algo regular, y al tercer día ya normal, como piensas en la cosa, ¿no? Pueden correr, pueden jugar, pueden hacer lo que mejor plazca, ¿no? Y si te quedas un buen tiempo y te toca regresar a la capital, ¿cómo regresas? Es notorio cuando alguien llega de la sierra y
Incluso sus amigos le dicen, está recién bajado. ¿Por qué? Porque llegan con chapas naturales, llegan chaposos. ¿Y por qué están chaposos? Porque estando en la sierra ha aumentado su hemoglobina. ¿Okay? Su hemoglobina se incrementa. ¿Okay? Luego pasa 1 o 2 semanas en la capital, otra vez pálido, como antes. ¿No? Que eso, de nuevo, regresión. ¿No? ¿Okay? Entonces, lo que es el soroche, pero en algunas personas sí le da forma severa, y le llaman el mal de altura, ¿no? Y ese mal de altura a veces da con insuficiencia respiratoria, formación de edema también, que puede llegar el paciente a fallecer, ¿no? Cuando la tensión es más grave. Muy bien, descansamos unos minutos. Y ahora nos encontramos a las 3. ¿Sí? Va a ser un cuarto para las 3. ¿A las 3? Ya. Ahí seguimos para ver esta segunda parte que corresponde a la